El Vaticano es uno de los sitios que más secretos esconde del mundo, pero desde el 22 de junio de 1983 también encierra uno de los misterios más importantes del último siglo. ¿Qué pasó con Emanuela Orlandi? Emanuela Orlandi es la única persona desaparecida en Ciudad del Vaticano de toda la historia. Vivía allí de la única forma en la que se puede, porque su padre trabajaba para el gobierno del Vaticano, es decir, para la Iglesia. Allí, el lugar en el que nunca pasa nada. Emanuela, de tan solo 15 años, desapareció sin dejar rastro al salir de su clase de música. Al principio, la policía barajó una desaparición voluntaria. Poco antes de haber entrado a la clase de música, un hombre le ofreció a Emanuela trabajar para él vendiendo productos de una marca de cosméticos. Y unos días tras su desaparición, 3 hombres diferentes llamaron a los Orlandi para asegurar que habían visto a Emanuela repartiendo folletos por las calles de Roma, pero que sin embargo se hacía llamar Bárbara. Además, según estos 3 hombres, la propia Emanuela les había contado que se había escapado de casa, pero que volvería para la boda de su hermana. Sin embargo, unas palabras del Papa lo cambiaron todo. Quiero expresar mi apoyo más sincero a la familia Orlandi, que sufre por su hija de 15 años, Emanuela, que no ha vuelto a casa desde el miércoles 22 de junio. Comparto la ansiedad y la angustia de los padres sin perder la esperanza en el sentido de humanidad de los responsables de este caso. El Papa Juan Pablo II habló de unos responsables que debían de ser castigados. Pero, ¿no se suponía que se trataba de una desaparición voluntaria? ¿Qué sabían el Papa y la Iglesia de la desaparición de Emanuela que nadie más conocía? Después de las palabras del Papa, el caso saltó a toda la prensa internacional, pero curiosamente empezaron a aparecer otras pistas que desviaban la atención del caso. Un hombre, apodado El Americano, dijo que los Lobos Grises, un grupo terrorista turco del que formaban parte, habían secuestrado a Emanuela Orlandi y que la devolverían a casa sana y salva siempre y cuando las autoridades italianas sacaran de la cárcel a Mehmet Ali Agca, el hombre que tan solo unos años antes había atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II en la propia Plaza de San Pedro. Pero más allá de unas cintas en las que se podía escuchar la supuesta voz de Emanuela, no había ninguna prueba de que los Lobos Grises la hubieran secuestrado. De hecho, el caso acabó en medio de una vorágine política indescifrable. Algunos aseguraban que los turcos habían secuestrado a Emanuela, otros que habían sido los rusos y los bielorrusos, y otros más sospechaban que el propio Papa había ordenado el secuestro de Orlandi para culpar a los rusos. Pero al final todo quedaba en pistas falsas o incomprobables, testigos que no servían o callejones sin salida. Eso sí, la familia Orlandi nunca dejó de sospechar de una entidad: la Iglesia. El propio padre de Emanuela, antes de fallecer, dijo: «He sido traicionado por las personas a las que he servido», refiriéndose claramente al Vaticano. Quizás el propio padre de Emanuela creía lo que muchos rumoreaban por aquel entonces, que en el Vaticano había varios casos de tráfico de menores. Pero, ¿realmente hay pruebas de la implicación de la Iglesia en la desaparición de Emanuela Orlandi? Eso parece. En 2006, el programa italiano Chi l'ha visto consiguió entrevistar a Sabrina Minardi, amante del mafioso fallecido Enrico De Pedis, el líder de la banda de la Magliana. Un hombre que, pese a sus crímenes, consiguió que el Vaticano le concediera ser enterrado en una de sus basílicas más sagradas. Pero, ¿por qué la Iglesia consentía algo así? Sabrina Minardi lo contó sin pelos en la lengua en la televisión italiana. Enrico De Pedis organizó el secuestro de Emanuela Orlandi y ella lo sabía bien, porque Enrico, que por entonces era su amante, escondió a la joven durante unos días en el apartamento que ella tenía en Roma. Días en los que, según ella, Emanuela no paraba de llorar.
Pero tras esa corta estancia en su casa, Enrico ordenó a Sabrina que llevase a Manuela a una gasolinera cercana. Allí, alguien la recogería. Lo que Sabrina no esperaba es que ese alguien fuera un sacerdote del Vaticano. C'era una Mercedes targata Città del Vaticano nera. Había un Mercedes negro con matrícula de Ciudad del Vaticano. Salió un sacerdote vestido como tal, con una sotana abotonada y un sombrero de ala ancha. Cogimos a la chica y la subimos a su coche. Volví al Val Giancolo y le dije a Di Petri: ¿en qué movida me has metido? Primero Torvaianica y ahora esto. Es Emanuela Orlandi. No necesito carteles en la calle que me lo digan. No soy tonta. Y él me dijo: Sabri, es todo un juego de poder, ¿lo entiendes? Yo no le respondí. ¿Lo sabías? Que tenía tratos en la iglesia, con el Vaticano, con personas importantes. Personas anche importanti. Sabrina Minardi acusó directamente al Vaticano de haber orquestado el secuestro de Emanuela Orlandi y a la banda de la Magliana de haberlo llevado a cabo para ellos. Y por si fuera poco, había asegurado que todo aquello era un juego de poder. Pero esto no hizo más que abrir nuevas incógnitas. ¿Qué tiene que ver el Vaticano con la desaparición de Emanuela Orlandi? ¿Hay una trama truculenta de tráfico de personas detrás de ello? ¿Quién entra en este juego de poder? En este capítulo de Terrores Nocturnos profundizamos e investigamos todas estas preguntas y algunas hipótesis más. Hoy, en Terrores Nocturnos, la desaparición de Emanuela Orlandi, segunda parte. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Sabrina Minardi se convirtió en una pieza fundamental del puzzle para resolver la desaparición de Emanuela Orlandi. Sin embargo, había ciertas cosas en ella que hicieron poner en duda su veracidad. Una de ellas, como comentamos en la primera parte del caso de Emanuela Orlandi, era su grave adicción a las drogas. Cuando Sabrina Minardi comenzó a salir con De Pedis, el líder de la mafia de la Magliana, ella apenas tenía 22 años y se dejó llevar. Empezó a consumir grandes cantidades de alcohol y drogas, sobre todo de esto último. Eso, sumado a que sus declaraciones han ido cambiando a lo largo de los años. Hay quien piensa que no recuerda ciertas etapas de su vida y que quizás podría estar equivocada. Y más, después de admitir que quien se llevó a Emanuela Orlandi era nada más y nada menos que un cura. Pero lejos de esconderse, una vez Sabrina habló ante los medios, quiso contarlo todo. De hecho, a día de hoy, ella sostiene que el secuestro de la chica fue una llamada de atención de la mafia al Vaticano. Pero, ¿por qué? En este punto, la historia se enrevesa un poco y, para evitar perder el hilo principal, vamos a intentar resumirlo lo máximo posible. Al parecer, parte del dinero de la banda de la Magliana fue a parar al Banco Ambrosiano, es decir, al banco del que el Vaticano era el principal accionista. De hecho, era conocido como el Banco de los Curas y fue creado a finales del siglo XIX con la idea de promover un banco católico entre la oferta de bancos laicos existentes en la época. En resumidas cuentas, grandes cantidades de dinero de la mafia fueron a parar al Banco del Vaticano, el cual lo utilizó sorprendentemente para fines políticos, concretamente para financiar el grupo Solidaridad, un grupo en Polonia que luchaba, entre otras muchas cosas, en contra del comunismo y de la URSS. Desde fuera puede parecer algo incoherente. ¿Por qué el Vaticano querría financiar un partido ubicado en Polonia que quiere desvincularse del bloque soviético? Recordemos que Juan Pablo II, el Papa de aquel entonces, nació en Polonia y no solo eso, el grupo Solidaridad era apoyado por gobiernos conservadores como el de Estados Unidos o el de Reino Unido, bando al que también se sumó la Iglesia Católica. De alguna manera, Sabrina Minardi vino a decir que quizá ese dinero de la mafia que la Iglesia utilizó para fines políticos jamás fue devuelto a la mafia y eso a la banda de los Magliana no le sentó nada bien.
Por eso, como venganza, habrían llevado a cabo la única desaparición registrada en Ciudad del Vaticano, la de Emanuela Orlandi. Aunque esta es una de las teorías más mencionadas, hay quienes piensan que la cosa no tiene tanto que ver con esto. Es más, el propio hermano de Emanuela, Pietro Orlandi, piensa que el líder de la banda solo era un peón más que manejaba a alguien de dentro del Vaticano. Y es aquí cuando hablaríamos de una de las hipótesis más turbias que existen alrededor del caso de Emanuela Orlandi. A lo largo de los años hay quienes piensan que el secuestro fue algo distinto a cómo se pintó en un principio. Recordemos que la chica fue vista por última vez a plena luz del día en Corso del Rinascimento, una de las calles más concurridas de Roma. Si se tratara de un secuestro donde se mete a la fuerza a una chica en un coche, o no tanto así, sino bajo la influencia de las drogas, por ejemplo, alguien tendría que haberlo visto. Es muy descarado. Por eso se comenzó a barajar la idea de que quizá la joven se hubiera ido por voluntad propia con alguien que conocía y fuera esa persona la que posteriormente la habría secuestrado. En 1993, el cardenal Silvio Oddi hizo algunas declaraciones sobre el caso de Emanuela Orlandi que hicieron saltar todas las alarmas. Dio a entender que días después de la desaparición de Emanuela, escuchó una conversación entre dos agentes del Vaticano, dos gendarmes, que habían visto a la chica regresar al Vaticano la noche de su desaparición dentro de un coche de lujo. Puedo decir solo lo que escuché en ambiente eclesiástico y que muchos saben. Emanuela, aquella tarde, terminada la lección de música, volvió a casa, a la Ciudad del Vaticano. Fue vista llegar a bordo de un automóvil de lujo que no atravesó la puerta de Santa Ana. Una declaración algo ambigua, pero que para muchos fue clave. De hecho, Silvio Oddi dijo además que los gendarmes no llegaron a verle la cara al conductor del coche. Tenían la impresión de que había aparcado a unos metros de distancia para no ser reconocido. Y a estas declaraciones se les suma la investigación que en el año 2005 hizo un periodista italiano llamado Pino Nicotri. Estudió a fondo el caso de Emanuela basándose en documentos oficiales e incluso supo a través de una fuente del Vaticano que Emanuela Orlandi habría muerto accidentalmente la misma noche de su desaparición, durante una agradable reunión con figuras de alto rango del Vaticano en un apartamento cerca de allí. Según esta hipótesis, Emanuela habría estado involucrada en todo esto desde hacía algún tiempo antes de su desaparición. Pero la noche del 22 de junio de 1983 murió en circunstancias desconocidas. Pero lo peor de todo es que no mucho tiempo después hubo otra persona que corroboró parte de esta historia, y esa fue nada más y nada menos que la mejor amiga de Emanuela Orlandi, Rafaela, la cual afirmó en el documental de Netflix, La chica del Vaticano, que alguien cercano al Papa acosaba a Emanuela. La última vez que vi a Emanuela fue un día que me llamó, la semana antes de que pasara todo. Me dijo: escucha, tenemos que vernos, tengo que contarte un secreto. Una cosa secreta. Quedamos fuera del Vaticano justo debajo de su casa. Al principio pensé, tiene novio, pero enseguida me di cuenta de que no era lo que había imaginado, por su aspecto. Estaba rígida, asustada e incluso avergonzada. Emanuela me dijo que mientras paseaba por los jardines del Vaticano, alguien muy cercano al Papa la había estado molestando. Hasta el propio exorcista del Vaticano, Gabriele Amorth, en 2012, afirmó que lo de Emanuela Orlandi podría tratarse de un caso de explotación sexual. Se organizaban fiestas en las cuales estaba involucrado como reclutador de muchachas, también un gendarme de la Santa Sede. Creo que Emanuela fue víctima de esto.
En medio de todo este revuelo de hipótesis y teorías sobre qué le podría haber pasado a Emanuela, un fotógrafo llamado Marco Accetti llamó la atención de los italianos alrededor de 2013, cuando aseguró públicamente que él mismo había secuestrado a Emanuela. Además, le dio una serie de indicaciones a la familia Orlandi para que encontraran la prueba que demostraba esto. Y esa prueba era nada más y nada menos que la flauta de Emanuela, aquella con la que salió de casa el día de su desaparición. Accetti dijo ser el americano y animó a los investigadores a que comprobaran que se trataba de la misma voz. Pero lejos de salirse con la suya, se llegó a la conclusión de que el americano no era un hombre, sino varios, y además ninguno de ellos se encajaba con la voz de Accetti. En medio de este revuelo por si él era o no el secuestrador de Emanuela, la televisión italiana organizó un encuentro entre Pietro Orlandi, el hermano de Emanuela, y Accetti. En él no solo se ve la rabia contenida que tiene Pietro, sino que en un momento este le deja en evidencia al no saber cosas que supuestamente debería saber el americano. Pietro le hace preguntas clave en referencia a las conversaciones que tuvieron los días posteriores a la desaparición de su hermana. Emanuela se hizo daño durante el secuestro, ¿recuerdas? ¿Cómo se lo hizo y qué parte del cuerpo le dolía?, le preguntó Pietro durante el programa de televisión. Pero Accetti no era capaz de contestar y de dar la respuesta correcta. Llegados a este punto, a pesar de que Accetti les había hecho llegar hasta la flauta de Emanuela, todo el mundo empezó a dudar siquiera de que estuviera implicado en el secuestro. De hecho, posteriormente, algunos psicólogos y expertos llegaron a la conclusión de que Accetti era un narcisista y mentiroso patológico, y lo único que quería era llamar la atención. Él no había tenido nada que ver en el secuestro de Emanuela. Accetti era un estafador. Pero lo peor llegó ese mismo año, cuando ese 2013 el Papa Francisco salió elegido. En un primer momento la imagen que dio fue la de una persona que quería ante todo transparencia en la Iglesia. Incluso el propio Pietro llegó a pensar que quizás el Papa Francisco podría decirles algo más sobre su hermana Emanuela. Pero estaba muy equivocado. Una mañana, en la que el Papa fue a dar una misa en la parroquia de Santa Ana, Pietro y su madre decidieron acercarse para hablar personalmente con él. A la salida de la parroquia consiguieron decirle que eran la familia de Emanuela Orlandi, pero entonces sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Esperábamos que nos diera la oportunidad de hablar de Emanuela, pero nos cayó enseguida porque cuando mi madre se puso delante de él, solo dijo 5 palabras. Emanuela está en el cielo. Se me heló la sangre al oírle decir que estaba muerta. Recuerdo que dije, espero que esté viva. Y él me cogió la mano y me repitió, Emanuela está en el cielo. Emanuela está in cielo. Pero lo peor es que según han ido pasando los años, más y más cosas extrañas alrededor de la desaparición de Emanuela se han sumado a la historia. Hemos hablado de mafias, de posibles tensiones entre estas y el Vaticano, de un supuesto caso de pederastia relacionado con la Iglesia, y cuando pensábamos que esto no podía empeorar, lo hace. En 2012, un año antes del encuentro entre Pietro y el Papa Francisco, sale un escándalo que marca un punto de inflexión en el Vaticano, el conocido como Vatileaks. Una filtración de documentos confidenciales que guardaba el Vaticano salen a la luz. Se destapan tramas de corrupción y otras muchas cosas que ensucian considerablemente la imagen de la Iglesia. Pero entre tanto documento aparecen unos papeles que tienen relación con lo que tratamos aquí, con el caso de Emanuela Orlandi. El informe en cuestión se titula Informe sumario sobre los gastos sostenidos por el Estado de la Ciudad del Vaticano para las actividades relativas a la ciudadana Emanuela Orlandi, con fecha de marzo de 1988.
5 páginas de un documento que, al parecer, según salía numerado, tendría que tener más de 950 páginas, donde se desglosan una serie de gastos que datan del año 83, año en el que desapareció Emanuela, hasta el 97, donde hay partidas para la manutención, alojamiento y una dirección ubicada en una calle de Londres. Es decir, según estos documentos, en caso de ser reales, estarían reflejando algo muy grave. Estos papeles vendrían a decir que Emanuela Orlandi fue trasladada a Londres, donde al menos estuvo siendo mantenida por la Santa Sede hasta el año 97, más de 10 años después de su desaparición. La dirección del alojamiento, además, corresponde con una congregación religiosa que tiene un estrecho vínculo con el Vaticano. Pero la cosa no queda aquí. El último gasto, que data de ese año, del 97, hace referencia, y citamos textualmente, al traslado final de Emanuela Orlandi de vuelta a Ciudad del Vaticano. Un traslado que algunos investigadores interpretan como un posible fallecimiento de Orlandi y que sus restos hubieran sido llevados de nuevo al Vaticano. Pietro solo tiene una forma de definir todo lo que escondía la Iglesia. Cuando preguntábamos algo, se ponían a la defensiva. No tuvimos nada que ver, no hemos hecho nada. Si lo que ponen estas 5 páginas es cierto, en mi opinión es maldad. Es maldad e indiferencia ante el dolor de los demás. Sin duda, el hecho de encontrar estos documentos marcó a la familia Orlandi por completo. El padre tenía razón. Había sido traicionado por aquellos a los que toda su vida había servido. Yo llevo muchos años con muchas dudas sobre el comportamiento del Vaticano. Ha sido algo gradual desde la reunión con Juan Pablo II. Una frase que mi padre dijo poco antes de morir fue: «He sido traicionado por aquellos que he servido». Puede parecer algo normal, pero conociendo a mi padre, dicho de mi padre, es como la prueba de fuego. Tal vez se había dado cuenta de algo que no sé, pero escuchar a mi padre decir: «He sido traicionado por aquellos que he servido», significa tanto para mí como prueba. En medio de este revuelo sucedió algo más que hizo que todo el país pusiera el foco en el caso de Emanuela. Y es que Pietro recibió un mensaje anónimo de alguien que le dijo textualmente: «Si quieres encontrar a Emanuela, busca donde mira el ángel». Se refería a un ángel colocado en una de las lápidas de uno de los cementerios del Vaticano. Y después de todo lo que había pasado, Pietro llegó a pensar seriamente que quizás el cuerpo de su hermana estuviera ahí. Pidió permiso a la iglesia para destapar una lápida sin nombre que señalaba el ángel de piedra. Ese día, el 11 de julio de 2019, todos los medios y centenares de curiosos se arremolinaron en las puertas del cementerio. Todo el mundo se preguntaba si al fin, de una vez por todas, se encontraría el cuerpo de Emanuela Orlandi. En cuanto se destapó la tumba, los investigadores encontraron una especie de cripta de 3 metros por 3 metros, donde había varias lápidas. Fueron levantando una a una y, por desgracia, allí no encontraron nada. Una vez más, décadas después de su desaparición, la familia Orlandi y los ciudadanos se preguntaban: ¿dónde estaba la chica desaparecida? Sumado a esto, poco después de la elección del Papa Francisco, otro dato importante salió a la luz. Este lo dio Carlo Maria Viganò, un catedrático bastante mediático por mostrar sus ideas negacionistas del COVID y ser un fiel opositor del Papa Francisco. Al parecer, Carlo Maria Viganò contó públicamente que la noche del 22 de junio de 1983, la noche en la que desapareció Emanuela, pasó algo importante. Esa noche, el Papa Juan Pablo II estaba en Polonia, pero el Vaticano recibió una llamada a eso de las 12 de la noche, en la que al otro lado de la línea alguien reivindicó el secuestro de Emanuela Orlandi. En caso de ser así, la noche en la que Emanuela no volvió a casa, el Vaticano ya sabía de su desaparición. Pero sí que es cierto que, como la mayoría de hipótesis, esta también se ha puesto en duda por haber sido dicha por el catedrático Carlo Maria Viganò. A lo largo de los años y cada cierto tiempo salen nuevas teorías o sospechas sobre cosas relacionadas con el caso de Emanuela.
La familia Orlandi, aún así, no ha dejado de buscarla y Pietro, su hermano mayor, tiene claro que seguirá luchando hasta el final de sus días. Lo que os hemos contado en el primer capítulo sobre el caso y en especial en esta segunda parte, donde hemos hablado más en profundidad sobre las teorías de su desaparición, son hipótesis. Ninguna está confirmada. Lo que sí es raro en todo esto es que al final, se trate de una teoría o de otra, el Vaticano parece estar siempre metido de por medio. Aún así, como os hemos dicho, a día de hoy no hay nada claro sobre la desaparición de Manuela. Han pasado más de 40 años y ya hay quien duda incluso de si algún día se sabrá la verdad sobre todo esto. Y esto es todo por el capítulo de hoy, pero ya sabéis que el jueves tenéis un capítulo extra en Patreon, iVoox y Spotify, en el que os contamos uno de los casos más misteriosos de Italia, la desaparición de una familia al completo, sin dejar rastro. En este extra, investigamos el caso de la familia Carretta. Y no os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde publicamos contenido cada día. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y Threads, y también en TikTok, terrores_TRN en Twitter y nuestro canal de Twitch, y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.